Jesús, te damos gracias porque hoy es el día santo, el día que nos encontramos contigo, Señor, el día que tú haces presencia, Señor, para que nosotros te rindamos culto. Gracias porque hoy triunfamos en el culto y gracias porque también podemos aprender con los niños y estudiar tu palabra, mi Señor, y entenderla, y que tú nos enseñes cada día para que también ellos crezcan, Señor, y nunca se aparten de tus caminos, Padre. Yo te doy gracias y te pido que tú los llenes de tu Santo Espíritu para que ellos entiendan la palabra y que ellos también tengan ese alimento y puedan seguir adelante, mi Señor, y también llevarlo a otras personas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora ya te veo, Lili, de los animales en la Biblia, ¿cierto? Uno diría que no son tan importantes, o a veces las personas de pronto no le ponen cuidado que el Señor usó animales en la Biblia. Pero ya hemos visto varios ejemplos de los animales y cómo el Señor los usa, porque sabemos que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Entonces ya el último animal que vimos, ¿cuál fue? El más inteligente de todos. ¿El más inteligente de todos? No, el último que vimos. Que pone un huevo. El último animal que hemos visto es el avestruz. Ah, muy bien, vimos el avestruz. Entonces aprendimos todo sobre el avestruz. Hoy vamos a ver entonces un animal que casi no encuentro un dibujito para mostrarles, pero les voy a mostrar solamente una patica. Una patica. Ustedes van a mirar. La gallina. La gallina, vamos a mostrarle otra cosita por aquí. ¿Qué es? Otra cosita por aquí. ¿Gallo? Eso. ¿Se acuerdan en qué parte de la Biblia habla acerca de un gallo? En Noé dice que subió todos los animales, entonces yo pienso que cuando subió al arco iba el gallo así, la gallinita iba al lado y hasta los pollitos. Entonces, en qué parte del Nuevo Testamento el Señor Jesucristo mencionó a este animalito? Dejen de dormir. ¿Cómo hace el gallo? A ver quién se aproxima más. A ver, Samu, ¿cómo hace el gallo? A ver. ¿Quiere que qué? ¿Sí? A ver quién se aproximó más. ¿Usted sí? Que ya el sol va a salir, que pronto va a salir el sol, o sea que la gente se tiene que levantar ¿a qué? A dormir. A trabajar, es tiempo de trabajar, porque el Señor dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces el gallo apenas les avisa, levántense perezosos, es hora de trabajar. Como en el campo la gente no tenía antes celulares, ni tenía un reloj con campanas para que despertaran, ni tenía un reloj despertador. Entonces, ¿cuál era nuestro despertador original? El que el Señor puso. Ah, un gallito. Entonces ya no seguir ahí en la Biblia. Bueno, entonces dice así, pongan mucho cuidado. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, ¿a quién se está refiriendo? Dos veces le dice Simón. ¿Qué significa Simón? Significa como paja, la paja esa que, bueno, es débil. Débil, muy bien. Simón es débil, que se deja llevar para aquí y para allá. ¿Se acuerdan que él le había cambiado el nombre por? Pedro. Muy bien, por Pedro, ¿qué significa? Roca firme. Roca, firme, piedra, muy bien. Entonces ahí el Señor le dijo, oye Pedro, mira que el diablo Satanás os ha pedido para zarandearlos. Sino que le dijo, Simón, Simón, ¿sí? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es zaranda? ¿Qué es una zaranda? Es como
sacudirlo. Una zaranda es se llama también arneo, donde metían el trigo y sacan aparte la paja y arriba se queda el trigo, lo que es ya el grano. Entonces cuando hacen una zaranda, el trigo se queda y la paja se va. Entonces ustedes se imaginan Satanás zarandeándole la fe a Pedro, entonces como moviendo la fe de Simón. Entonces dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, o sea, el Señor Jesús rogó por Simón, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Simón iba a pasar por una prueba, una muy dura prueba, dura. Y el Señor le dijo: cuando pases esa prueba, entonces confirma a tus hermanos, ayúdalos a tus hermanos, ¿sí? Entonces dice, y él le dijo entonces Simón: Señor, yo estoy dispuesto, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, Pedro muy valiente. En ese momento Pedro no había recibido el Espíritu Santo, porque recuerden que el Espíritu Santo vino después de que el Señor fue llevado al cielo y él dijo: yo enviaré el Espíritu Santo. O sea que Simón ahí tenía fe, había conocido al Señor Jesús, estuvo 3 años con él, pero no había recibido el Espíritu Santo. Pero era una persona muy valiente, ¿cierto? Tanto que le dijo: yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o hasta la muerte. Sí, o sea, muy, muy valiente. Jesús le contestó: pero te digo que hoy mismo, antes del gallo, 3 veces negarás que me conoces. Ah, entonces ahí vemos la palabra. ¿Cuántas veces le dice el Señor a Pedro que lo va a negar? 3. 3 veces. ¿Él va a negar que Jesús es Dios? ¿O que Jesús es Cristo? No, él va a negar es que lo conoce. Entonces lo voy a leer acá en el versículo 54. Ahora sí 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa. Entonces ahí ya cuando cogieron a Jesús y lo arrestaron, ¿se acuerda que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a quién? No sé. Acuérdense, ¿cómo se llamaba, Lili? ¿Marcos? Malco, muy bien. Le cortó la oreja a Malco y Jesús le dijo: no, Pedro, no es con espada. Entonces Pedro quiso defender a Jesús. Y Jesús entonces le dijo que no, que guardara su espada en la vaina y que no necesitaba que lo defendiera. Entonces dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Hay personas en la iglesia que siguen al Señor de lejos, ¿sí sabían? Que a veces sí van al culto, a veces no, de pronto están en el culto pero ven el culto al otro día, o de pronto o son perezosos para leer la Biblia, o sea, de lejos. Como ustedes dicen: yo tengo un amigo pero de lejitos, ¿sí? O sea, no son tan cercanos, ¿cierto? Entonces dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Entonces a Jesús se lo llevaron para interrogarlo, ya lo habían tomado preso. Entonces mientras tanto estaban los alguaciles y las personas ahí habían prendido un fuego porque estaba haciendo frío y Pedro se acercó a tomar fuego. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo. Entonces una criada llegó y se quedó mirándolo a Pedro fijo, así, fijo y mirándole. También estaba con él, como quien dice: usted estaba con él, con el que acabaron de coger preso. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Pedro? Lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Pedro, ¿está diciendo verdad o mentira? ¿Mentira? Mentira. ¿Cuántos años llevaba con Jesús escuchándolo? 3 años. Y la criada le dijo: yo a usted como que lo he visto con él. Y Pedro dijo: no, yo no lo conozco. A ver, hagan así. ¿Cuántas veces lo negó ahí? Una. Va una. Ok, entonces dice:
Un poco después, viéndole otro, le dijo, otra persona, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como quien dice, yo no soy de ellos. ¿Ya van cuántas veces lo ha negado? 2 veces. Dice, como una hora después, más adelante, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Ya otra persona lo está. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo, sonó el gallo, cantó el gallo. ¿Cuántas veces ya había negado Pedro, Simón, que conocía al Señor? ¿Cuántas veces? 3 veces negó que lo conocía. Entonces mire lo que pasó aquí. Dice, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Te imaginas? El Señor estaba lejos. Muy triste. ¿Por qué estaría triste? Porque se cumplió lo que dijo Jesús. Se cumplió la profecía, muy bien, lo que Jesús le había dicho. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Lloró amargamente. Lloró amargamente, muy, muy triste lloró Pedro. Pedro pensó que eso no iba a suceder y resulta que sí. Resulta que él lo negó porque tenía que, ¿qué tenía? ¿Por qué creen que negó que conocía a Jesús? Tenía miedo, ¿cierto? ¿Por qué tenía miedo? Porque Pedro estaba en ese momento, Pedro había conocido al Señor Jesús, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces Pedro, que era una persona que tenía su espíritu muerto, ¿sí? Primero era una persona que tiene carne, que tiene espíritu, pero su espíritu está muerto, ¿cierto? Jesús vino, conoció a Jesús, estuvo con Jesús y Jesús le dio la vida, ¿sí? Le dio la vida. Pero no le ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Pedro todavía no tiene el poder del Espíritu Santo. Hubiera tenido el poder en ese momento, Pedro no hubiera negado a Jesús, no hubiera negado que lo conocía, simplemente dice, no, sí, yo lo conozco, yo estuve con él y pase lo que pase. Hoy en día, escúchenme niños, ustedes saben que estamos pasando un tiempo en que se tiene que cumplir la profecía del Señor que dijo que va a venir por segunda vez, ¿cierto? Jesús va a venir por su iglesia, pero Él va a venir y se va a llevar junto con Él, así como cuando Lot, ¿se acuerdan cuando en Lot fue los ángeles y sacaron a Lot? Los arrebató, mejor dicho, los jaló de la mano y sacó a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, ¿cierto? Y después, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Se destruyó. Ah, el Señor la destruyó. Entonces, prácticamente arrebató a Lot, a sus 2 hijas y su esposa. ¿Qué le pasó a su esposa? Se convirtió en una estatua de sal. Ay, por mirar hacia atrás. Por mirar hacia atrás. Entonces, ahorita también estamos esperando esa profecía en que el Señor Jesucristo va a venir y va a arrebatar a la iglesia. Se va a llevar a las personas que tengan fe, que tengan el Espíritu Santo, a las personas que estén despiertas, así como el gallo que despertó. ¿Sí? Entonces, para que estemos despiertos, que Jesús vino, que la luz ha llegado, que el día comienza, que va a venir un nuevo día, que hay que trabajar ahora por el Espíritu. Ya no hay que trabajar tanto para la carne, no hay que preocuparse tanto qué comeremos, qué beberemos, no, sino nosotros preocuparnos por nuestra vida espiritual. ¿Qué tal que el Señor venga? Él dice, ¿será que cuando yo vaya a la tierra hallaré fe?
Muy poquitas personas anhelando el Espíritu Santo, muy poquitas personas sosteniendo su vida de fe. Entonces no debemos ser como Pedro, viendo de lejos a Jesús, sino verdaderamente estar muy cerca de Él. ¿Cómo estamos tan cerca de Él? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la forma más cerca de estar de Jesús? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos recuerda? Nos recuerda la palabra. Pero si nosotros no leemos la Biblia, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Si nosotros no leemos ni oramos, el Espíritu Santo tiene que trabajar y el trabajo de Él es dar testimonio de Jesús. Y todo lo que está en la Biblia es lo que Jesús hizo, lo que el Padre le dijo que hiciera, ¿sí? Entonces el Padre lo envió para que hiciera la obra y Jesús la hizo y todo está aquí escrito y nosotros nos enteramos es por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo confirma lo que está en la palabra. Pero si nosotros no vamos a la Biblia, sino que solamente escuchamos una que otra vez, por ahí personas, pero no confirmamos la palabra del Señor en la Biblia, entonces vamos a estar muy débiles. Si no pedimos el Espíritu Santo, hay personas que no tienen el Espíritu Santo, tienen la vida espiritual, creyeron en la sangre de Jesucristo, pero esas son personas que son muy débiles. Porque nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios para que Él esté en nosotros y nosotros poder estar en Él. Entonces la única manera de estar firmes es que nosotros no lo podemos negar. No podemos negar que conocemos al Señor Jesús. Si ustedes llegan a decir o alguien les dice, usted es cristiano, usted... No, yo a veces voy así como, ay, qué pereza, como que sí, como que no, pues yo no sé, mi mamá es la que sabe. Y leen la Biblia, pues mi mamá a veces la lee conmigo. No, ustedes tienen que tener una vida de fe totalmente independiente. Si sus papás no leen la Biblia, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Tampoco la van a leer? Creo que la generación de ustedes, niños, van a tener que pasar un momento espiritual en el que el Señor va a venir a cumplir muchas de las profecías que faltan. Entonces ustedes tienen que estar velando, orando, despiertos, como tener ese despertador al lado que nos está avisando, es como recuerden, despierten, velen. Un gallo no deja, si ustedes duermen al ladito con un gallo, olvídense que van a poder dormir cuando el gallo empiece a cantar. Despierta profundamente. Entonces, ustedes saben qué pasó con Pedro después que recibió el Espíritu Santo. Lo primero que él hizo, Predicó. muy bien, se levantó, tomó el rollo valientemente el día de Pentecostés. ¿Y cuántas personas recibieron ese día la fe, la palabra, se arrepintieron, recibieron el Espíritu Santo ese día? ¿Cuántos? 3,000. 3,000, o sea, casi que por cada vez que negó al Señor, 1,000, otros 1,000, 3,000 personas recibieron ese día la fe. O sea que Pedro es como el Señor le dijo, que a ti te daré las llaves del reino. O sea, Pedro es como el que abrió las puertas para que las primeras personas llenas del Espíritu Santo entraran al reino de los cielos y tuvieran la verdadera comunión con el Señor, que es por el Espíritu. Entonces, ahora sí es Pedro valiente, ¿cierto? Ya no es con la espada que sacó para defenderlo. Ahora, ¿cuál es la espada? ¿Cuál es el arma de nuestra milicia? ¿Cuál es la principal espada que tenemos nosotros? La palabra, ¿cierto? La espada del Espíritu. Entonces nosotros con esta espada es que vamos a predicar, es que vamos a defender nuestra fe, ¿sí? Señor Jesús, gracias por la palabra que tú nos has dado, gracias porque podemos estar despiertos, mi Señor, por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Ayuda para que, Señor, los niños están también velando y orando y acudiendo a tu palabra, mi Señor. Ayuda para que ellos sean llenos del Espíritu Santo, mi Señor, para que ellos pidan el Espíritu Santo en sus vidas, para que entre a ellos el Espíritu Santo y puedan dar testimonio con toda valentía de tu nombre, Señor.
de que ellos te conocen a ti, Señor, de que ellos saben que tu nombre es sobre todo nombre, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das el alimento. Gracias porque tú cuidas nuestro espíritu y tú cuidas nuestra vida de fe también, mi Señor. Ayuda para que el Satanás, el enemigo, no venga a estorbar nuestras vidas de fe, para que el enemigo no venga a robarse, Señor, las almas preciosas de los niños, mi Señor. Yo te pido que tú los guardes y que mandes ángeles alrededor de ellos para que ellos permanezcan firmes, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor me los bendiga.